Buenos días, que lo que es, bienvenido a esos videos. Bueno, señores, yo sé que yo soy de otro tipo de comentarios, pero esto hay que decirlo. Murió el Papa Francisco, una tragedia para la fe católica. Bueno, y por parte para todos los cristianos que creen en la palabra de Dios, porque no importa la religión, sino que tú creas en Dios y lo que dirigen la palabra, no importa que sean católicos, no importa que sean evangélicos, siempre y cuando se lea la palabra de Dios sin quitarle ni ponerle. Entonces el Papa acaba de fallecer, ya tiene un par de horas. Bueno, yo sé que deben estar aludidos la gente. El Papa es de origen argentino, ustedes lo saben, nació en el 1936. Yo creo que sí. Sí, en el 1936. Quiero destacar, aunque yo no sea católico, que el Papa hizo un trabajo bueno, diremos. Decía, el Papa decía que un niño que naciera gay, uno no podía discriminarlo. Pero sin embargo, decía que el matrimonio gay es pecado. Entonces, por un lado, los que nacen gays, decía, los niños que nacieron gays, que son niños, no se deben discriminar. Pero sin embargo, entonces, si un matrimonio gay se casaba, eso es pecado. Nació en Buenos Aires. Antes de entrar en el seminario de español mío, antes de entrar en el seminario, como novicio de Compañía de Jesús, trabajó una temporada como técnico químico entre 1964 y 1965 y fue profesor de literatura y psicología en la Escuela Jesuita Inmaculada Concepción en Santa Fe. En el 1969 fue ordenado como sacerdote y entre los años 1973 y 1979 fue superior provincial de los jesuitas en Argentina. Entre los años 1980 y 1900 fue receptor del Colegio Máximo de la Facultad de Filosofía y Teología del Partido de San Miguel. Luego, en un breve paso por Alemania y por Buenos Aires, se estableció en la provincia de Argentina de Córdoba durante 6 años. También hay que decir que vivió en Chile, vivió en diferentes países el Papa. Y después lo hicieron obispo, después cardenal, y así sucesivamente. Es una lástima. Muchas profecías dicen que después de este Papa vendría otro y que ese era el último, o que este era el último Papa. Dicen profecía, que yo nada más creo en Dios, yo no sé, pero bueno. Por su forma de ser y carácter, llamó la atención de Juan Pablo II, que lo ordenó obispo de la diócesis de Oca, y de los 4 obispos auxiliares de la arquidiócesis de Buenos Aires. Luego de eso, el 3 de junio fue designado en Buenos Aires con derecho a sucesión, por lo que ocupó un cargo de su mentor. Tras su muerte el 28
de febrero de 1998. Se convirtió también en un gran canciller de la Universidad Católica en Argentina. Juan Pablo II, escúcheme bien, creó a Bergoglio, cardenal, presbítero de San Roberto Bellarmino, el 21 de febrero de 2001, tras la muerte de dicho pontífice el 2 de abril de 2005, fue considerado como uno de los candidatos para ocupar el trono de San Pedro. Un cargo que él fue elegido. Entonces, ¿qué más le digo, señores? ¿Qué más me sé? Bueno, durante 2 periodos consecutivos, desde noviembre de 2005 hasta noviembre de 2011, impedido por el estatuto de la conferencia para asumir su nuevo mandato durante la ley 102, asamblea plenaria del organismo de eligió a ¿cómo se dice? Arzobispo de la arquidiócesis de Santa Fe de Veracruz, José María Hacienda, para, ¿cómo se dice? Para suceder, ¿no? El 13 de marzo de 2013, el conclave que celebró tras la renuncia de Benedicto XVI eligió como Papa Jorge Mario Bergoglio, quien manifestó su voluntad de ser conocido como Francisco en honor al santo de Asís. El santo de Asís, usted sabe que él es de los pobres, santo de los pobres. Bergoglio fue el primer papa jesuita, escuchen eso. Durante ser papa, este fue el primer papa jesuita. Muy bueno eso, muy importante. Y él, proveniente, y proveniente también, señores, como que de latino, que el primer papa, que es de Argentina, aunque su familia era italiana, o es italiana. El primer papa que no fue europeo, ¿verdad? Eso es así. Francisco apoyó la inclusión de la mujer en la iglesia católica, defendió valores y justicia social, tuvo un trato más, él tuvo un trato más acogedor con la persona LGBT que los anteriores papas. Este papa era más como de adelante, este papa era más abierto a las cosas, ¿usted me entiende? Como que entendía, pero yo también creo que era un papa bondadoso. Un papa que como que a mí me gustaba el trabajo que hacía, a mí me gustó. Y era un papa que no le interesaban los lujos, nada de eso. Era un papa que no le interesaban los lujos ni nada de eso. Él vivía modestamente, no le interesaba que le pusieran gorrito de oro, nada de eso. Por eso yo considero que este papa era un hombre verdaderamente bueno. Él decía que la perdición del hombre entraba por el bolsillo. También decía que uno no podía dialogar con el diablo, porque él siempre le ganaría a uno. No hay que dialogar con el diablo. Si usted no es una persona, creen ese, usted no puede dialogar con el diablo, creo yo, porque entonces el Papa decía que usted dialoga con el diablo, usted siempre perdía.
Y era un papa que se destacaba como por lo pobre. Era pobre. Trabajó también de guachi en un club antes de todo eso. Y fue profesor químico. ¿Te entiende? Así que lamentamos su muerte. Y a papá Dios que nos acompañe, señores. Buenos días, que lo que es. Bienvenido a Sopiteo. Bueno, señores, yo sé que yo soy de otro tipo de comentarios, pero esto hay que decirlo. Murió el Papa Francisco, una tragedia para la fe católica. Bueno, y por parte para todos los cristianos que creen en la palabra de Dios, porque no importa la religión, sino que tú creas en Dios y lo que dirigen la palabra, no importa que sean católicos, no importa que sean evangélicos, siempre y cuando se lea la palabra de Dios sin quitarle ni ponerle. Entonces el Papa acaba de fallecer, ya tiene un par de horas. Bueno, yo sé que deben estar aludidos la gente. El Papa es de origen argentino, ustedes lo saben. Nació en el 1936. Yo creo que sí. Sí, en el 1936. Quiero destacar, aunque yo no sea católico, que el Papa hizo un trabajo bueno, diremos. El Papa decía que un niño que naciera gay, uno no podía discriminarlo. Pero sin embargo, decía que el matrimonio gay es pecado. Entonces, por un lado, los que nacen gays, decía, los niños que nacieron gays, que son niños, no se deben discriminar. Pero sin embargo, entonces, si un matrimonio gay se casaba, eso es pecado. Nació en Buenos Aires. Antes de entrar en el seminario de español mío, antes de entrar en el seminario, como novicio de compañía de Jesús, trabajó una temporada como técnico químico entre 1964 y 1965 y fue profesor de literatura y psicología en la Escuela Jesuita Inmaculada Concepción en Santa Fe. En el 1969 fue ordenado como sacerdote y entre los años 1973 y 1979 fue superior provincial de los jesuitas en Argentina. Entre los años 1980 y 1900 fue receptor del Colegio Máximo de la Facultad de Filosofía y Teología del Partido de San Miguel. Luego, en un breve paso por Alemania y por Buenos Aires, se estableció en la provincia de Argentina de Córdoba durante 6 años. También hay que decir que vivió en Chile, vivió en diferentes países el Papa. Y después lo hicieron obispo, después cardenal, y así sucesivamente. Es una lástima. Muchas profecías dicen que después de este Papa vendría otro y que ese era el último, o que este era el último Papa. Dicen profecía, que yo nada más creo en Dios, yo no sé, pero bueno. Por su forma de ser y carácter, llamó la atención de Juan Pablo II, que lo ordenó obispo de la diócesis de Oca, y de los 4 obispos auxiliares de la arquidiócesis de Buenos Aires. Luego
Luego de eso, el 3 de junio fue designado en Buenos Aires, con derecho a sucesión, por lo que ocupó un cargo de su mentor. Tras su muerte el 28 de febrero de 1998, se convirtió también en un gran canciller de la Universidad Católica en Argentina. Juan Pablo II, escúcheme bien, creó a Bergoglio cardenal presbítero de San Roberto Bellarmino el 21 de febrero de 2001, tras la muerte de dicho pontífice el 2 de abril de 2005, fue considerado como uno de los candidatos para ocupar el trono de San Pedro. Un cargo que él fue elegido. Entonces, ¿qué más le digo, señores? ¿Qué más me sé? Bueno, durante 2 periodos consecutivos, desde noviembre de 2005 hasta noviembre de 2011, impedido por el estatuto de la conferencia para asumir su nuevo mandato durante la ley 102, asamblea plenaria del organismo de eligió a ¿cómo se dice? Arzobispo de la arquidiócesis de Santa Fe de Veracruz, José María Hacienda, para, ¿cómo se dice? Para suceder, ¿no? El 13 de marzo de 2013, el conclave que celebró tras la renuncia de Benedicto XVI eligió como Papa Jorge Mario Bergoglio, quien manifestó su voluntad de ser conocido como Francisco en honor al santo de Asís. El santo de Asís, usted sabe que él es de los pobres, santo de los pobres. Bergoglio fue el primer papa jesuita, escuchen eso. Durante ser papa, este fue el primer papa jesuita. Muy bueno eso, muy importante. Y él, proveniente también, señores, como que de latino, que el primer papa, que es de Argentina, aunque su familia era italiana, o es italiana. El primer papa que no fue europeo, ¿verdad? Eso es así. Francisco apoyó la inclusión de la mujer en la Iglesia Católica, defendió valores y justicia social, tuvo un trato más, él tuvo un trato más acogedor con la persona LGBT que los anteriores papas. Este papa era más como de adelante, este papa era más abierto a las cosas, ¿usted me entiende? Como que entendía, pero yo también creo que era un papa bondadoso. Un papa que como que a mí me gustaba el trabajo que hacía, a mí me gustó. Y era un papa que no le interesaban los lujos, nada de eso. Era un papa que no le interesaban los lujos ni nada de eso. Él vivía modestamente, no le interesaba que le pusieran gorrito de oro, nada de eso. Por eso yo considero que este papa era un hombre verdaderamente bueno. Él decía que la perdición del hombre entraba por el bolsillo.
¿Mm? También decía que uno no podía dialogar con el diablo porque él siempre le ganaría a uno. No hay que dialogar con el diablo. Si usted no es una persona, cree en el Señor, usted no puede dialogar con el diablo, creo yo, porque entonces el Papa decía que usted dialoga con el diablo, usted siempre perdía. Y era un Papa que se destacaba como por los pobres. Era pobre. Trabajó también de guachi en un club antes de todo eso. Y fue profesor químico. ¿Usted entiende? Así que lamentamos su muerte. Y a papá Dios que nos acompañe, señores.